Tránsito del Departamento en Estudios Socioculturales de la Universidad de ITESO. A continuación, las palabras de inauguración a cargo del doctor Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales, y las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Ariadna Ruiz, coordinadora del Laboratorio Moira, Narrativas en Tránsito. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas aquí en el auditorio y también a los que nos están viendo por la transmisión en internet. Les agradezco mucho su presencia en este día y en esta inauguración, a los ponentes, a quienes van a darnos alguna presentación, que van a hacer algún taller, también a los estudiantes. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco también a todas las personas del departamento que han estado involucradas en la organización, tanto al personal académico como al personal administrativo, así como a los amigos de servicios generales que también están siempre muy atentos a todo este trabajo. Así que para mí es un honor darles la bienvenida a este primer foro de Interfásica, un espacio que hemos esperado con mucho gusto y con mucha atención desde el Departamento de Estudios Socioculturales. Y bueno, quisiera primero iniciar con una breve presentación del foro, que es un evento de 2 días con conferencias, mesas de discusión y una muestra de cine, en donde el objetivo más importante es reflexionar y compartir enfoques teórico-metodológicos sobre las prácticas desbordadas del cine, el arte y su relación con el activismo, la acción social y la investigación académica. Hay que decir que este es un foro de carácter internacional, pues tenemos la participación de artistas, académicos, investigadores, periodistas y realizadores de renombre de países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México. Del programa, sin duda, destaca la conferencia inaugural de Patti Godoy sobre narrativas interactivas y expandidas, así como la charla de clausura de Dalia Huerta sobre cine experimental y gestos micropolíticos. Además, van a haber distintas mesas a lo largo de estas semanas, en donde tendremos en la mesa, distintas mesas sobre lenguajes y narrativas interactivas, sobre prácticas transmediales, audiovisualidades en emergencia y también cuestiones de pedagogía y transmedia. Además, va a haber una muestra de cine, Narrar el Futuro, en colaboración con el Cineclub de aquí de la universidad. Me parece que este foro pues es muy importante y a mí me da mucho gusto estar en esta inauguración porque es un foro que tiene muchos meses de dedicación de uno de los equipos más interesantes del departamento que está trabajando en estos temas sobre el gran campo de lo audiovisual. El foro construye un enfoque en las audiovisuales desde perspectivas críticas y además me parece muy contemporáneas que hay que revisar con mucha atención. Esto nos ayuda a entender también la importancia de cómo estamos reflexionando en el departamento sobre el mundo a través del audiovisual y por ello desde la dirección agradezco mucho el compromiso y la dedicación de todo el equipo que ha estado trabajando en este foro. Antes de terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión en torno también al momento en el que está el departamento, y es que estamos justamente en un momento de revisión curricular y al hacer el análisis del entorno, no nada más de lo que tiene que ver con lo audiovisual o de la licenciatura en artes, en comunicación y artes audiovisuales, hemos encontrado que uno de los elementos importantes del entorno en el cual están inmersos nuestros programas educativos y también los estudiantes del departamento es en esta creciente audiovisualización del mundo, ¿no? Es decir, por todos lados estamos viendo estos procesos, estas prácticas, estos fenómenos. Todos los días vemos textos, prácticas, discursos y materialidades audiovisuales que se despliegan entre nuestros sentidos en ámbitos académicos, publicitarios, políticos, periodísticos, estéticos, entre otros. Y entonces aquí surgen distintas preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta proliferación del audiovisual? ¿Cómo pensar
en personas que se dediquen profesionalmente a intervenir, producir, remediar y resignificar esta audiovisualización, de entender esta audiovisualización. Me parece que las respuestas a estas preguntas, que están en permanente formulación y respuesta, guían parte de nuestro trabajo de diseñar programas educativos acordes a los tiempos en los que vivimos. En este sentido, me parece que el Foro Interfásica será un gran insumo para seguir pensando y respondiendo colectivamente a estas preguntas de tan alta relevancia, ¿no? Entonces, esto, además de la reflexión que traerá consigo mismo, de los objetos y de las preguntas que aquí se planteen, será de gran utilidad al momento en el que estamos viviendo ahorita en el departamento. Entonces, agradezco mucho también esa oportunidad. Y bueno, yo con esto quisiera cerrar. Desde la dirección del Departamento de Estudios Socioculturales, agradezco mucho a todas las personas que han organizado este foro, a los ponentes y participantes, y así como al público en general por su interés y asistencia. Yo los invito a aprovechar al máximo este espacio de diálogo y de aprendizaje. Les recuerdo que todas las sesiones van a ser transmitidas en línea para que puedan seguir todo este foro a través del canal de YouTube. Y bueno, deseo que sea un espacio muy fructífero, tanto para estudiantes, profesores, artistas y todas las personas que estén en este foro. Así que muchas gracias y adelante. Hola, buenos días a todas y todos los presentes, a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y a quienes nos siguen a través de las redes y la transmisión online. Iniciamos hoy la primera edición de Interfásica, Foro de Lenguajes, Mediaciones y Audiovisualidades, y la pregunta por las emergencias en el campo audiovisual, su dimensión política, ética y comunicativa, va a estar articulando los modos y las conversaciones que habitaremos estos 2 días de encuentros. ¿Por qué nos interesan las emergencias? ¿Cómo abordarlas más allá de su aparente condición de ruptura, como esos agrietamientos que ponen en crisis los modelos existentes? ¿Qué nos dicen cuando epistemológicamente nos mueven la referencialidad con la que observamos algo? O cuando, desde el plano ontológico, nos interpelan haciéndonos notar que se han alterado los elementos de una práctica específica, en nuestro caso, del arte, del cine, los medios, la comunicación. En contextos de profundas brechas culturales, educativas, atravesados por formas cada vez más refinadas de colonialismo cultural y de conocimiento, por estrategias de politización que contribuyen a la parálisis social y la polarización, cobra vitalidad la pregunta por las emergencias en el arte y el cine, pues son en estos territorios porosos de lo sensible, donde se producen y disputan una parte importante de los sentidos que nos movilizan hoy. Esta primera edición de Interfásica está dedicada a pensar y poner en común los enclaves teórico-metodológicos desde los cuales abordamos estas prácticas expandidas, multimodales, que se desbordan, que sobrepasan la pantalla, que se conectan, ya sea del cine, el arte, los medios, en sus constantes exploraciones tecnológicas y de lenguajes, y en su articulación con las agendas sociales, con la educación, los diseños de aprendizaje, pedagogías, también con la investigación académica. Las mesas y conferencias nos llevarán por estos terrenos. Las emergencias nos mueven entonces el eje y la mirada, nos hacen voltear y formularnos otras preguntas que nos permitan observar la complejidad de los procesos y las formas en las que interactuamos, creamos, pensamos, disputamos, cartografiamos el horror y los deseos, hacemos cuerpo, nos reimaginamos hoy en nuestros contextos específicos situados, las formas en las que también, por supuesto, investigamos, enseñamos, producimos conocimiento, hacemos comunidad y redes, como esta, la de los micelios y las IFAs que hoy nos han juntado aquí.
Esperamos entonces que la metáfora de los micelios que nos acompaña en esta primera edición y que hermosamente ha diseñado una estudiante de nuestra universidad, Cristina Esquer, nos lleve por una trama compartida de preguntas, deseos y conversaciones. Gracias a todos los participantes que se han sumado desde Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, cuyas reflexiones nos permitirán construir un diálogo desde Latinoamérica. Gracias al Festival Narrar el Futuro de Bogotá por llegar hasta el ITESO y en colaboración con nuestro querido espacio del Cineclub y del Laboratorio LABCA, hacer posible la muestra de obras interactivas, sonoras, transmedia y de cortometrajes que estaremos disfrutando estos 2 días de foro. Gracias a todos los colegas, artistas, investigadores, profesores, estudiantes que se han sumado a la organización de Interfásica, a todo el equipo de Moira, Narrativas en Tránsito, a la licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales, a la unidad académica Lenguajes, Interfaces y Audiovisualidades, al equipo de Servicios Generales, Comunicación Institucional y, por supuesto, a nuestro Departamento de Estudios Socioculturales. Muchas gracias a todas y todos. Bienvenidos a Interfásica. Iniciamos la jornada del día de hoy con la conferencia magistral Historias que se expanden entre el relato personal, la crónica viajera y las narrativas interactivas a cargo de Patti Godoy, con la moderación de la maestra Ariadna Ruiz y el maestro Iván González. Les invitamos a pasar al frente. Ahora sí. Iniciamos la jornada del día de hoy con la conferencia magistral Historias que se expanden entre el relato personal, la crónica viajera y las narrativas interactivas, a cargo de Patti Godoy, con la moderación de la maestra Ariadna Ruiz y el maestro Iván González. Les invitamos a pasar al frente. Durante los días 7 y 8 de octubre podrán visitar la exhibición de las obras de la selección oficial de la 11ª edición de Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Medios, en la sala de edición en el edificio S, segundo piso, como parte de las actividades de Interfásica. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por seguir las actividades de Interfásica. Le deseamos lo mejor a esta actividad propuesta desde el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Yo soy el profesor Iván González y tengo el enorme gusto de invitarles a asistir a la conferencia inaugural de esta actividad con la colega Patti Godoy. Me voy a permitir leer una semblanza de ella e inmediatamente le paso el micrófono para que podamos escucharla. Bienvenida y muchas gracias por estar entre nosotros en el ITESO. Patti Godoy nació en Sonora, es periodista y documentalista con más de 20 años de experiencia en prensa, radio y televisión y entornos digitales. Interesada en explorar nuevos formatos de narración audiovisual contemporánea, ella se ha especializado en narrativas expandidas y multiplataforma. Es particularmente conocida por haber dirigido un proyecto transmedia que llamó muchísimo la atención y que nos ha movilizado muchas preguntas tanto en el periodismo como en el mundo de las artes audiovisuales, que se llama Los Desiertos de Sonora y que desde ya les recomendamos que lo busquen para que lo puedan ver. Sin embargo, también es autora del docu-web interactivo Farcelona. Actualmente es directora del muy conocido Festival de Periodismo y Nuevas Narrativas Contarnos MX y es conductora del programa La Linterna de Radio Sonora, que también se escucha en redes sociales por si la quieren escuchar en algún momento. Ella es Patti Godoy, nos da muchísimo gusto recibirla y les dejamos con la conferencia inaugural de Interfásica. Gracias, Patti. Hola, hola. Sí. Ay, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas.
La verdad es que estoy muy emocionada por esta invitación y siento también como un profundo privilegio y honor que sea conmigo y con mi propia experiencia y lo que les vengo a contar, con lo que se dé inicio a este maravilloso foro que espero tenga mucha vida por delante. Cuando pues me lanzaron la invitación, la verdad es que me puse muy contenta porque me di cuenta que había también otras personas allá afuera que están también pensando de transmedia y desde el transmedia, y que no soy de las pocas locas que están con este tema, ¿no? Gracias a Moira, al ITESO, al Departamento de Estudios Socioculturales por esta invitación, y también felicidades y yo muy contenta de saber que se está pensando, investigando y experimentando, ¿no? desde estos espacios. Pues hace 10 años, cuando comencé yo a interesarme en las narrativas interactivas y transmedia, por supuesto que sabía que había increíbles y maravillosos proyectos, ¿no? que estaban trabajando desde esos lugares, pero muy pocas estaban pensando. Entonces celebro muchísimo que se esté haciendo desde esta institución. Y también además me gustaría decir que me gusta muchísimo la propuesta de esto de las narrativas en tránsito, porque justamente es un lugar desde el que a mí también me interesa pensar mi propia práctica, ¿no? Desde ese permanente movimiento, desde ese viaje, ¿no? El proceso, también pensar muchísimo en los procesos como núcleo también de lo que hacemos, ¿no? Más que el propio resultado, que por supuesto es importante, pero que considero que ahí en el proceso es donde está el núcleo de lo verdaderamente trascendental. Bueno, pusimos este título a esta conversación. Nos vamos a centrar, o voy a intentar centrarme también en todo el proceso que hay detrás de los desiertos de Sonora, de este proyecto que además me ha regalado un montón de alegrías y del que me sigo sintiendo muy orgullosa. Los desiertos de Sonora se hicieron entre el 2015 y el 2018. Es un proyecto del que les voy a contar mucho más detalle, pero que sigue a día de hoy, casi 8 o 9 años, todavía regalándome momentos como estos. Así que muy agradecida también de que lo tengan también en su radar. Es un proyecto que por suerte tiene la gran virtud de ser un poco atemporal, y eso también le ha permitido como prolongarse a lo largo de estos años. Siguiente. Ay, perdón, aquí voy a estar yo como teniendo que pedir que vayan adelante con y gracias, Jorge, allá arriba. Ya contaron brevemente quién soy. Vengo desde Hermosillo, Sonora. Estoy viviendo ahí, pero viví casi 11 años en Barcelona, y que es desde ese lugar también donde surgió digamos, la semilla de este proyecto, y que de alguna manera también explica ese viaje, que es un viaje que ahora les voy a contar. Trabajé muchos años en la revista Altair Magazine, una revista de cultura y de periodismo que está asentada en Barcelona, y soy autora como decían, del docu interactivo Farcelona y también de Los Desiertos de Sonora. Actualmente también dirijo un festival y he trabajado en distintos equipos de investigación de productoras en los últimos años. Actualmente estoy como directora y conductora de un programa de radio en la radio pública en Sonora. Siguiente. Farcelona fue, digamos, para mí como el primer encuentro con el documental interactivo. Este fue un proyecto que se creó en el marco del máster de documental
creativo del máster de Teoría y Práctica del Documental Creativo que yo cursé en Barcelona entre el 2014 y el 2015, y este fue el proyecto, podríamos decir, como el trabajo final de ese máster. Fue un trabajo en equipo, pero que me permitió también adentrarme a los procesos pues de construcción y de desarrollo de un proyecto documental web y documental pues interactivo. Luego también hay ahí una serie de conceptos de qué es el docu web, que si es un docu interactivo y que el interactivo quizá no es docu web, en fin. Pero no voy a entrar como en esas discusiones. Este fue un proyecto que está todavía vigente en la web y que se puede consultar. Allá abajo está la dirección en la que se puede consultar. Y básicamente tenía que ver con el centro de Barcelona, y hay una historia detrás sobre la historia del barrio gótico y los digamos, secretos que se esconden detrás de esta construcción. Y bueno, como digo, fue como mi puerta de entrada al docu web. Después vino el siguiente. Viene el proyecto del que, como les digo, les voy a contar un poco más adelante, que son los Desiertos de Sonora, y que es un proyecto cultural transmedia. Siguiente. Actualmente pues soy directora y junto con Olivia Godoy, mi hermana, pues organizamos este evento, pues que también es un evento cultural que usa, digamos, como excusa también el periodismo para reunir una vez al año en Hermosillo a artistas, periodistas y personas que estén pensando desde distintos ámbitos, y que también les toca contar y construir también relato, cómo se están contando nuestro presente, ¿no? Entonces es un evento que dura 3 días y en el que organizamos pues talleres, conferencias, performance, en fin. Vamos cada año intentando también reinventarnos y incorporar eventos que sean distintos y que trasciendan también el diálogo, que por supuesto es necesario siempre, pero intentamos también como irle variando también a las actividades del contarnos. Y es un encuentro, pues como digo, que sí tiene como marco el periodismo, pero no solo hablamos. Más bien me gusta pensar en el contarnos como un lugar desde el que hablamos desde el periodismo y de periodismo. Siguiente. Y voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial, porque este es el contarnos de este año, que va a ser 23 y 24 de octubre, y ya tenemos 6 años, y estoy muy orgullosa de este pequeño festival. Siguiente. Y bueno, pues como una breve idea sobre lo que a mí me interesa, y básicamente tiene que ver con explorar nuevos formatos de la narración audiovisual contemporánea que se sitúan en las fronteras del documental, el arte, el periodismo y la web, con especial interés en las narrativas documentales interactivas. Y desde el periodismo y el documental, pues busco desarrollar experiencias expandidas y multiplataformas. Siguiente. Como les decía, mi primer acercamiento con el mundo del documental, el docu web y el interactivo, fue por allá, por los 2014, y además fue de manera como muy casual. Tomé un taller con un investigador y profesor español que es uno de los, yo diría, de los grandes expertos en toda esta materia, que es Arnau Gifreu. Él estaba impartiendo un taller sobre documental interactivo, en el que yo, sin saber de qué se trataba y más bien movida por la curiosidad, me inscribí, y a partir de ahí se me abrió un mundo y un territorio amplísimo, novedoso en ese momento para mí, y que estaba emergiendo con mucha fuerza, obviamente con muchas más preguntas que respuestas, sobre un formato que estaba apenas pues desarrollándose. Pero yo, cuando me puse a buscar y a conocer otros proyectos que se estaban haciendo pues desde Canadá, en Francia, algunos en América Latina,
pues, como dije, yo quiero conocer y aprender cómo se hace esto, ¿no? Después, obviamente sigue habiendo muchísimas preguntas que no tienen respuesta sobre el futuro de estas narrativas, pero de entrada, pues como que me enganché de inmediato y me puse a ser ultra consumidora de este tipo de experiencias y fue eso lo que me llevó. Siguiente. Bueno, y aquí lo que pueden ver aquí son documentales interactivos que son casi como, pues que son como muy importantes en la historia del documental por distintos motivos. Muchos de ellos todavía siguen vigentes, activos, y esto es importante aclararlo porque con el documental interactivo lo que pasa es que muchas veces pierden vigencia por alguna circunstancia que tiene que ver sobre todo con el mundo digital, que dejan de estar online. Y eso es también una de las grandes dudas, ¿no? y preguntas sobre la subsistencia de este tipo de formatos, y que creo que es como muy pertinente también como preguntarnos constantemente, ¿no? ¿Qué hacer para que estos proyectos sigan vivos, ¿no? A pesar de lo digital, o quizá no, porque esa es su propia naturaleza, o sea, existir durante un tiempo y dejar de existir, no lo sé. Siguiente. Bueno, estos son otros grandes documentales, o al menos que para mí fueron referencia y referentes en un momento en el que yo estaba como aprendiendo y buscando. Geografía del dolor, que lo pongo ahí porque me parece que fue un gran proyecto y me atrevería a decir, si no es que el primer proyecto que se desarrolló en México, interactivo, y que pues además ya comenzaba a retratar una situación pues que todavía seguimos hoy padeciendo, la que tiene que ver con el fenómeno de la desaparición de personas en México, y además de una manera, o sea, de un desarrollo bellísimo de Mónica González, la gran fotoperiodista Mónica González. Siguiente. Y bueno, digamos que le tomo prestado esta frase al profesor investigador argentino Álvaro Luisi, y me gusta siempre porque me parece que tiene una contundencia como muy, digamos, sencilla, ¿no? Y que de por qué como narradores de no ficción, documentalistas, periodistas, también es importante estar pensando en nuevos códigos narrativos, en códigos narrativos originales, ¿no? Él dice que el género documental, que ha cumplido históricamente un rol fundamental en la cultura, pues adquiere hoy, y hoy entendido como en un lapso, yo diría en los últimos 10, 20 años, ¿no? Que adquiere hoy nuevos límites creativos gracias a la tecnología, y frente a ese contexto, pues el desafío para quienes estamos en la práctica narrativa o creativa, pues reside justamente en ser capaces de encontrar nuevos códigos narrativos originales. Y ahí también, bueno, podríamos entrar en un también debate sobre qué es realmente lo original, ¿no? O lo novedoso o lo nuevo, pero no lo vamos a hacer, así que me quedo con esta porque me parece muy importante, y también que digamos que me sentí muy identificada porque justamente yo como periodista que vengo del mundo del periodismo, también es una disciplina en la que se tiende muy poco a la experimentación, y para mí era muy importante como siempre recordar para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y encontrar nuevas formas de contar, porque básicamente en el fondo de la cuestión lo que queremos es contar historias, o al menos eso es lo que a mí me mueve, pero la pregunta era cómo hacer que esas historias lleguen a más personas, y creo que una de las respuestas, no la única, pero una de ellas sí es encontrar formas un poco más atractivas para llegar a esos públicos. Siguiente.
Y bueno, justamente en esa búsqueda también es donde se enmarca, digamos, este proyecto de los desiertos de Sonora, y es una historia que tampoco, que cuando nació, no nació con una idea clarísima, no teníamos claro que se iba a expandir, o sea, sabíamos que queríamos que se expandiera y que fuera una historia que tuviera distintos como canales a través de los que poder contarla, pero tampoco teníamos claro ni cuáles iban a ser esos canales, ni esas plataformas, ni cuál iba a ser la forma en la que se iba a expandir. Siguiente. Y encontramos una excusa, un hilo, digamos, narrativo, y lo que encontramos, y lo encontramos en un libro llamado Los Detectives Salvajes, y realmente, digamos, si tuviéramos que definir Los Desiertos de Sonora, podríamos decir que es un viaje literario y sentimental por el noroeste de México, siguiendo la ruta de ficción de Los Detectives Salvajes. Siguiente. Y en lo que se convirtió realmente este viaje fue en un viaje de exploración. Como les digo, no teníamos claro hacia dónde íbamos, pero justamente de eso se trataba, de ir conforme íbamos como encontrando piezas de esta historia, pues íbamos buscando también la forma, y el propio camino nos iba también dando pistas, ¿no? Siguiente. Y fue un viaje pues periodístico, literario y sentimental, y ahora les contaré por qué esta palabra que de entrada como que choca, ¿no? O sea, cuando uno habla de periodismo o de literatura o de arte, o sea, como que esa es una palabra que no está enunciada, ¿no? Por supuesto que todo está movido un poco por nuestras propias experiencias y recuerdos, pero pocas veces se hace tan presente o se enuncia, ¿no?, esta palabra sentimental. Siguiente. Y era un viaje en realidad que a donde me llevaba era de vuelta a Sonora. Yo viví casi 11 años, como les digo, en Barcelona, y desde allá es de donde se concibe Los Desiertos de Sonora. Entonces, en sentido estricto, era un viaje también de vuelta físico, pero también sentimental, ¿no? Era un proyecto que me traía de vuelta a mi casa. Siguiente. Y fue un viaje pues digamos, para recuperar, reconocer un territorio con esta excusa literaria la excusa literaria que les cuento. Siguiente. Que es este señor, que es el autor Roberto Bolaño, que escribió uno de los grandes libros, podríamos decir, de la literatura en español del siglo XX, Los Detectives Salvajes. Siguiente. Que es este libro, y esa es su portada original, ya después ha habido otras portadas. Siguiente. Y en realidad era un viaje que conforme íbamos avanzando, era un viaje paradójico, que es como lo explicamos, porque seguíamos las huellas. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Roberto Bolaño escribe este libro, y este libro está dividido en tres partes, en 3 capítulos. El último capítulo, el tercer capítulo de Los Detectives Salvajes, se llama Los Desiertos de Sonora. Y en este último capítulo, el escritor lo que hace es enviar a sus personajes a Sonora en un viaje, en un road trip por Sonora, buscando una poetisa perdida, Cesárea Tinajero, y en ese viaje pues va describiendo pues los paisajes, los pueblos, pues ese desierto, hasta cierto punto un desierto de desolación, ¿no? Y Roberto Bolaño describe en este viaje un territorio que yo, cuando descubro este libro y leo ese libro, me encuentro como retratado en este libro, pues mi propia tierra, ¿no? Y realmente me genera me impresiona muchísimo.
Y además, obviamente yo cuando leo este libro, pues pienso, Roberto Bolaño vivió en México, vivió muchos años en México, después se fue a España, él es chileno. Y mi primera idea fue que obviamente Roberto Bolaño había estado en Sonora y había conocido el desierto, y que ese era el motivo por el que él describía con muchísima verosimilitud este territorio. Conforme avanzábamos en ese viaje también de construcción de esta historia, pues descubrimos que eso no era así, que Roberto Bolaño nunca había estado en Sonora y que lo más norte que viajó de México fue Durango, ¿no? Entonces, ahí la pregunta era, ¿por qué Sonora, no? O sea, ¿por qué había elegido este desierto en el desierto de Atacama o el desierto del Sáhara? En fin, la verdad, esa fue como una pregunta que tomamos como una especie de leitmotiv, ¿no? Que nos guiaba también en esta búsqueda. Y ahí es donde se da esta cierta paradoja, ¿no? Que seguíamos las huellas de un escritor que nunca había pisado o estado en el lugar que había narrado él con muchísima verosimilitud. Y bueno, nos adentramos también pues en toda la obra y en entender también cuáles, y en buscar también esas huellas literarias, ¿no? En este libro, como les digo, la tercera parte de la novela, ¿no? Lleva por título Los desiertos de Sonora 1976. Siguiente. Encontramos digamos, un punto, una pista en toda esta historia que nos explicaba, no de forma completa, pero sí de una manera, digamos, parcial, pero que nos daba mucha luz, que era este atlas que tiene en sus manos este señor de nombre Julio Montané, y que es de alguna manera hace esa conexión, ¿no? O sea, que ¿cómo nos explicaba este atlas los detectives salvajes? Pues al menos sabemos que Roberto Bolaño, a través de este atlas de Sonora, él se adentra y el atlas se convierte en o sea, este atlas de Sonora llega a manos de Roberto Bolaño. Él estaba viviendo en Barcelona, es muy amigo de Bruno Montané, un poeta chileno también que tiene muchísimos años viviendo en Barcelona, y don Julio Montané es el papá de Bruno Montané. Julio Montané es un chileno que vino a México hace muchos años, terminó en Sonora, y ahí él construyó gran parte de su carrera como arqueólogo, como antropólogo, como escritor y como cartógrafo. Él hace construye este artefacto porque es un libro inmenso que se convierte en una especie de enciclopedia de Sonora. Él llega a Sonora y se da cuenta que no había material cartográfico con el que trabajar, entonces él decide crear una cartografía que era una especie de un homenaje también a la enciclopedia, y él construye este Atlas de Sonora con información pues cartográfica, histórica de la Sonora en ese momento de los 90s. Este libro llega a manos llega a Barcelona porque don Julio se lo regala a su hijo Bruno Montané, y en algún momento Bolaño, que va a visitar a Bruno a su pequeño departamento de Barcelona, le toma prestado este atlas, y lo que Bruno dice después es que fue un préstamo eterno porque el atlas nunca Roberto Bolaño se lo regresó. Y tenemos testimonios de distintas personas que nos dicen que obviamente estuvieron muy cerca de Roberto Bolaño y que durante la escritura de Los detectives salvajes, y pues nos contaron que Roberto Bolaño tenía realmente el atlas abierto en una de sus habitaciones, que era donde él escribía, abierto de par en par, ¿no? O sea, era una consulta que él hacía a lo largo de la escritura de Los detectives salvajes, ¿no? Y después, y lo que nos contaban es que justamente el Atlas de Sonora se convierte en esa ventana a los desiertos, ¿no? De ahí Bolaño recupera o retoma muchas referencias, de ahí que hace como énfasis como muy puntual del tipo de vegetación, de los animales nocturnos del desierto, en fin, y luego pudimos identificar obviamente pues que hay páginas en las que él
describe vegetación, por ejemplo, y que están en el atlas en ese mismo orden ilustradas, o los animales venenosos del desierto, en fin. O sea, hay pequeñas huellas o guiños que Bolaño hace y que le conectan con este atlas. Siguiente. Este es el atlas. Además tiene unas ilustraciones, es como un libro muy loco porque cada página está ilustrado con una estética distinta, hay muchísima ilustración y con tipografías distintas, en fin. O sea, yo realmente creo que es como un objeto así de arte también muy interesante. Siguiente. Siguiente. Y bueno, también este viaje, como les decía, se convierte en un viaje de exploración también personal, y hay también algo de autobiográfico, ¿no? El viaje también me hace a mí regresar a mis propios recuerdos de infancia y conectar también con mis sensaciones de niña, ¿no? Y de cómo yo me había relacionado con todo ese territorio. Tocaba un poco todo el proceso de conceptualización también del guión de los desiertos de Sonora, también pues escarbar un poco en mis recuerdos, ¿no? Del pasado. Siguiente. Y ahí hay una pequeña advertencia que me gusta verla más como una invitación al inicio del documental web, que hago una pequeña presentación y una advertencia, ¿no? De que realmente es un viaje guiado por mí misma, al que les invito a que me acompañen, ¿no? Y que es un viaje, como digo, pues sí geográfico, sí físico, sí literario, pero también sentimental, por el desierto de Sonora. Y además es curioso, siguiente, que además es curioso porque en Sonora nos referimos al desierto en plural, digo, al desierto en singular, siempre el desierto, y Bolaño realmente en su libro habla de los desiertos de Sonora, pero me gustaba mucho más ese plural, porque realmente en Sonora los desiertos, para quien conozca o para quien no conozca más bien el Sonora, en realidad el desierto tiene muchas caras, ¿no? Tiene muchas formas, no hay un único tipo de desierto, y puede haber un desierto con serranía, hay una, digamos, multiplicidad de formas que tiene el desierto, y me parecía muchísimo más adecuado usar ese plural que nos proponía Bolaño, ¿no? en su libro. Entonces fue, como les digo, entre 2015 y 2018 hicimos un viaje, y hablo también en plural porque obviamente este es un proyecto que digamos que lleva mi nombre, ¿no? Como en la dirección, pero pues nunca uno crea solo. Es un proyecto en el que participó pues un equipo desde Barcelona, desde la revista Altair Magazine, que fue quien produjo este proyecto, y Pera Ortín, que fue el productor de todo este proyecto, mi compañero durante muchos años, profesional y sentimental, y creamos este proyecto juntos. Entonces siempre me da un poco sí, como de pudor, ¿no? Hablar como yo de los desiertos, cuando realmente es un proyecto que construimos juntos, que pensamos juntos, y que siempre que aprovecho para también darle su enorme crédito y contribución a todo esto. Sin él esto no hubiera sido posible, y no es cliché, o sea, realmente fue un proyecto que creamos juntos. Y fue un viaje, yo en ese tiempo, como les digo, estaba en Barcelona, y cada 1 o 2 veces al año venía a Sonora, íbamos y hacíamos recorridos por todo el estado. Nos trazamos obviamente las rutas que nos iban marcando también el libro, la ficción, ¿no? Y era como muy loco porque íbamos como que recorriendo una geografía a partir de unos códigos que nos iba dictando, ¿no? Una ficción. Entonces era, bueno, ahí también se cruzaban como muchas cosas que por supuesto interesantes, ¿no? Siguiente.
En este proceso también hicimos también una exploración hacia afuera, entrevistamos a muchísimas personas que por alguna razón estaban relacionadas con Roberto Bolaño, con su obra, con los desiertos y durante todo ese proceso pues hablamos con escritores como Juan Villoro, como Sergio González Rodríguez, el poeta Bruno Montané, el documentalista y periodista Diego Enrique Osorno, el escritor y crítico literario Jorge Carrión, la crítica literaria Valerie Miles, John Gibler, periodista, documentalista, escritor, y con muchísima gente más que nos fue también ayudando mucho también con sus propias ideas. Y que sus voces están también en fragmentos al menos de todas esas conversaciones en el documental interactivo, pero también en fragmentos de sus entrevistas en la versión digital del libro, que ahorita les voy a enseñar el libro también, que ahí lo traigo físico. Siguiente. En paralelo, cuando ocurrían estos viajes a Sonora en los que registrábamos, tomábamos fotos, hacíamos, recogíamos también sonido, video, y también íbamos como haciendo notas de voz y notas personales, como una especie de diario de viaje. Pues durante todo ese tiempo, cuando regresábamos a Barcelona, lo que empezamos a construir fue como una especie de mapa mental sin ningún sentido, al menos aparente. Lo único que intentábamos era irle dando como una cierta forma y un orden a todas esas ideas y palabras. Muchas veces solo eran palabras y sensaciones, ¿no? que surgían durante los viajes. Entonces regresábamos y sí le intentábamos como capturar, ¿no? En estos post-its de colores, íbamos armando en la pared de nuestro departamento en Barcelona pues una especie de mapa o lo que se pareciera más a un mapa. Siguiente. Lo mismo, intentábamos hacer conexiones con nuestras propias experiencias del viaje y también conexiones con también las ideas que nos iban aportando las personas con las que íbamos hablando, ¿no? Siguiente. Esto es lo que hacíamos. Primero, ¿no? Bajábamos, digamos, todas estas ideas que queríamos pues irlas plasmando en algún lugar. Entonces esto era como una lluvia de post-its de colores que nos tenían locos y que después ya no sabíamos muy bien qué forma darle. Siguiente. Y a lo largo pues de esos 3 años, como les digo, pues recorrimos Sonora, llegamos, por ejemplo, Bolaño, hay un momento en el viaje que él narra que los detectives llegan al panteón de Agua Prieta. Estas fotos son de ese panteón. En fin, fuimos también siguiendo esa huella, pero realmente no porque buscáramos nada, sino también era una especie de juego narrativo el que nosotros estábamos también emprendiendo, y que de alguna manera eso también nos daba como un cierto rumbo, ¿no? Siguiente. Y bueno, la primera pieza de todo digamos, una especie de rompecabezas quedó plasmada en este libro. O sea, la primera de las piezas del Transmedia fue este libro o esta revista libro que estuvo editada por la revista Altair Magazine. Y digo libro porque realmente tenía todo el cuerpo de un libro que estaba dedicado 100% a este territorio, ¿no? A los desiertos de Sonora. Siguiente. Es un libro en el que participan distintos autores, son 18, y en el que desde distintos lugares y experiencias lo que se explora es una especie de triángulo, que era como nosotros veíamos siempre el proyecto Transmedia, que en un vértice estaba Sonora y mi propio viaje físico y sentimental a Sonora, en el otro vértice estaba Bolaño y sus desiertos de Sonora, y en el tercer vértice estaba el Atlas, ¿no? Que tiene un papel también muy importante en toda esta historia. Siguiente.
Había fotos, hay fotos en la revista, y estas son fotos que buscamos que las fotos que nosotros registramos durante nuestros viajes estuvieran en el documental web, pero no en la revista. En la revista lleva fotografías todas muy impresionantes de un fotógrafo sonorense que tiene muchísimos años, Miguel Fernández de Castro, que tiene muchísimos años haciendo investigación en el desierto y en el territorio del desierto de Sonora. Siguiente. Había, como les digo, en la parte digital de este libro estaba también en versión digital en la web de altairmagazine.com, y cada uno de los textos traía asociados también un video de entrevista con los autores, ¿no? que también escribían. Entonces, de alguna manera también ahí el libro en físico, y que también está en versión digital, expande también sus propias fronteras, ¿no? Siguiente. Y bueno, y cómo del viaje del papel pasamos a la pantalla. Obviamente, mientras estábamos haciendo la revista, estábamos ya en el proceso del desarrollo del documental web. Siguiente. Que esta es la portada. Si ustedes entran a losdesiertosdesonora.com, se van a encontrar primero con este aviso que les mostraba antes, pero digamos que esta es la portada, la home, ¿no? del proyecto interactivo, que en realidad lo que invita pues es a hacer un propio viaje, ¿no? por el noroeste de México, por los desiertos de Sonora. Siguiente. Como parte del proyecto interactivo, como parte del proyecto Transmedia, también estaba diseñada una exposición. Se atravesó la pandemia, y como muchas cosas que pasaron en pandemia, pues se quedaron, digamos, como proyectos. La exposición se quedó justamente como un proyecto, pero también siempre estuvo dentro de ese, digamos, proyecto Transmedia. Estaba incluida también llevar al espacio, digamos, físico a los desiertos de Sonora, y poner, ¿no? en un espacio museístico, llevar esta experiencia. Como digo, se quedó en proyecto, pero me parece también siempre importante mencionar, porque los proyectos luego tienen pues tienen salidas que a veces se logra concretarlas y otras veces no. Siguiente. Hicimos también algunas presentaciones del proyecto en espacios periodísticos, y eran unas presentaciones que le dábamos también una forma performática. Intentamos leer como el guión, y aquí era como a dos manos o a 4 manos, ¿no? Entre Pera y yo. Esto fue en el festival, pues el festival más importante de América Latina de periodismo, que es el Festival Gabo, y en donde presentamos de una manera como una especie de presentación performática los desiertos de Sonora. Siguiente. Después, también, digamos, otra de las patitas de este proyecto Transmedia fue un cuaderno de viajes, que en ese caso estuvo creado por Pera Ortín. Es un cuaderno, estas son solo algunas de las páginas. Él fue recopilado, además él es un colajista, hace collage y hace un periodismo también que él ha denominado periodismo dada, y que está basado mucho en esto, en el collage. Y él durante todo este viaje estuvo reuniendo también mucho material, con lo que después él creó este cuaderno de viajes, que es un tocho así gordísimo, ¿no? Y hermoso, precioso, pero que solo hay un número único. Estas son algunas de las páginas digitalizadas de ese cuaderno. Siguiente. Estas son otras de las páginas, y es un libro hermoso. Que está, por supuesto, en sus manos, pero que también de alguna manera forma parte del Transmedia. Siguiente. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Cómo en realidad el libro se convierte en una excusa para hacer este viaje de reencuentro personal, en este caso de mi reencuentro con un territorio, para pues buscarme y quizá también volverme a perder. Siguiente. Y termino con esta
pues con esta alusión, el final, y esto no es spoiler, pero sí el final de Los Detectives Salvajes se termina con esta pregunta, ¿no? Con esta pregunta que hay detrás de la ventana, una pregunta que por supuesto el escritor no responde y que a mí me gusta mucho pensar en ella porque realmente lo que hay detrás de esta pregunta es una invitación a la búsqueda. Es una invitación también a buscar, como digo, formas, y yo por supuesto la traigo a mi terreno y a mí me ayuda mucho a pensar que ahí es donde está lo verdaderamente interesante, ¿no? En la búsqueda, en el proceso, en encontrar nuevas formas para conectar con públicos que quizá creemos que ya no están, ¿no? Pues en el periodismo o en el documental de la manera tradicional en la que antes estaban los públicos. Entonces, me parece como una provocación también esta pregunta y bueno, que a mí me sirve muchísimo para, digamos, seguir pensando en que no sé si esto, el documental o el transmedia, sea sea el lugar, ¿no? Pero para mí el transmedia y el interactivo se convirtió también en un espacio desde el que pensar y que pensar mi propia práctica periodística y documental. Pero obviamente puede haber otros espacios desde el que pensemos cómo, digamos, como que saltarnos o pensar fuera de la caja o saltarnos esas fronteras tradicionales de las narrativas. Y bueno, muchísimas gracias. La siguiente. Gracias. Me gustaría, o sea, me fui un poquito rápido porque realmente me gustaría que pudiéramos tener quizá una pequeña última, un espacio para poder conversar con ustedes. Por si o sea, por si quedó alguna idea medio volando de la que no me detuve demasiado a… Vamos a aprovechar el espacio para invitar a la profesora Ariadna a que ocupe el espacio de enfrente, pero en lo que nos acomodamos, le paso el micrófono ya a las primeras personas que empezaron a levantar la mano para participar con preguntas. Y si alguien quiere hacerlo, de quienes están en el auditorio, pues tenemos micro para que les podamos pasar. Ayer te vi, pero no te saludé. Hola. Hola. Quería jugar con algunas cosas que dijiste, que es algo similar a lo que estaba pegado en la pared de tu departamento en Barcelona. Quizá la historia de amor es en sí mismo el juego narrativo por excelencia. A ver, hay en la estructura de los post-it y las relaciones entre ellos, este juego de colores y de formas que es tan similar a la estructura micelar, a la forma en la que se comporta el hongo, a la forma en la que se manifiestan aquellas cosas que subyacen a aquello que tiene sentido. Entonces escribí aquí la estructura micelar de los esquemas en busca del sentido. No se sabe qué es, pero se es. El viaje como pretexto, pero entonces el amor como pretexto. La relación de ese amor en el cual narrativamente se puede arriesgar todo y se puede perder todo como el único viaje que vale la pena, como la única manera de amar. Estaba jugando con estas ideas y pensando por último que lo transmedia en este sentido me parece que también juega con la idea de lo íntimo, lo privado y lo público como tres esferas que se intercomunican o que se abren o que se expanden como expresión del multimedia. No sé si fui claro porque es más una idea gráfica, pero es decir, estos tres puntitos, adentro lo íntimo, rodeado por lo privado, rodeado por lo público, estos tres esquemas
que las redes sociales rompieron, por ejemplo, porque ahora la gente fotografía el plato que comió o quizá lo que acaba de dejar en el sanitario, ¿no? Se rompe lo íntimo, lo privado y lo público. Me parece que en el transmedia también pasa eso, y que cuando nosotros visitamos tu viaje, también rompemos las esferas de lo privado, de lo público, lo privado y lo íntimo. Jugué con ideas tuyas. No, pero muchísimas gracias por esta lectura también que me parece muy interesante. Por supuesto que la pregunta de cómo contar desde lo personal y lo íntimo, para mí fue como el principal reto del proyecto en general, porque vengo yo de una escuela también del periodismo donde el que narra desaparece, ¿no? De lo que está narrando, de un periodismo obviamente muy tradicional, que atiende mucho esta idea de que tienes que salir, o sea, jamás se tiene que notar que está tu mirada, tu voz ahí en aquello que estás pensando y escribiendo y narrando, ¿no? Entonces, era como desaprender totalmente, y fue complicado también encontrar esa voz, porque yo no la tenía ejercitada, ¿no? Era como, todo me parecía cursi, en la construcción del guión me parecía todo, o sea, yo no me encontraba realmente, ¿no? Entonces, me parece interesante también que hagas como esa apreciación en este aspecto que justamente para mí fue lo más complicado. Y bueno, lecturas, pues por supuesto, muchísimas, una historia de amor, por supuesto, en muchos sentidos, ¿no? También en la propia búsqueda, también la propia novela, ¿no? Estos detectives forajidos, ¿no? Que van en un Impala blanco al norte de México, van buscando a una poetisa desaparecida, Cesárea Tinajero, que en realidad lo que es una especie de representación de la poesía, ¿no? Entonces también hay un viaje hacia ese lugar, ¿no? En busca de algo, pero es el amor a la poesía, ¿no? Que mueve ese viaje en realidad. Hay una historia de amor, obviamente en paralelo, la mía personal, con quien en ese momento éramos compañeros, una historia de amor también con mi propio lugar de nacimiento y a un lugar del que yo me había ido y al que yo no pensaba regresar y que tenía una relación compleja con ese territorio, ¿no? Entonces este viaje también me regresa a ese lugar y me reconecta con una mirada absolutamente renovada, distinta. Entonces sí, hay como varias pistas o varias capas, ¿no? Que podríamos pues hablar que se cruza un poco esta idea del amor. Qué bonito, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati. Ahora sí llegaste, Iván, ya. Bueno, vamos a conversar un poquito o vamos a seguir la conversación con Pati ahora. Algunas preguntitas por acá que medio tenemos desde hace unas semanas, Iván y yo, algunas más curiosidades nuestras, ¿no? Pero que ojalá hagan sentido. Y también, bueno, pues continúan abiertas las preguntas tanto al público que nos está acompañando acá como a quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Y a mí me gustaría lanzar o hacerte una pregunta a Pati. Tú que además lo trabajas todo esto de la experimentación formal en el cruce con el periodismo, cómo expandir estos relatos, es decir, muchos de estos temas que ya nos llegan desde el periodismo transmedia, desde el documental transmedia, que si el 360, ¿no? Que si los formatos, que la hibridación, ¿no? Pero cómo es una gran pregunta que tenemos acá también, ¿no? O sea, cómo hacer que todo eso tenga sentido real a la hora de que las historias conecten y hagan público y hagan conversación, ¿no? Es decir, cómo lo trabajas tú y también lo puedes articular incluso desde los proyectos que te llegan al festival, no nada más desde la parte autoral. Es decir, ¿cómo es el cruce que encuentras tú entre, digamos, lo que uno quiere siempre contar, es decir, el relato que está en la base,
las intenciones comunicativas que están y con la selección de ciertas materialidades, de ciertos lenguajes. ¿Por qué escogemos unos y no otros, no? Es decir, ¿qué nos aporta, por ejemplo, qué nos aporta haber hecho los desiertos de Sonora web y no haberlo hecho, por ejemplo, en un formato tradicional, ¿no? ¿Por qué pensarlo desde ese relato, ¿no? Más inmersivo, que te adentras, que scrolleas, que a veces se vuelve 360, ¿no? Que te sales, que además tiene un diseño sonoro hermosísimo, o sea, si no lo han visto se los recomiendo mucho, ¿no? O sea, más allá de la poética de las imágenes, la poética del sonido es una cosa que te atrapa, ¿no? Que te mete dentro de la historia. Pero ¿cómo fue ese proceso de selección de esos lenguajes, de esas conexiones entre ellos? ¿Y por qué están en la base de tu decisión a la hora de decidir contar una historia o un tipo de problemática, por ejemplo, desde este tipo de formatos interactivos? ¿Qué te aporta a ti como autora? Quizás es una pregunta que tiene como muchas respuestas posibles, pero quizá, digamos, empiezo por lo que a mí de entrada me movió y que tiene que ver absolutamente con la curiosidad. O sea, era un mundo, un universo que a mí me interesaba explorar. Me refiero al transmedia, a todas estas narrativas interactivas. Entonces, parto de ahí, es como solo la curiosidad. Yo quiero hacer esto, ¿no? Y sabíamos que esta era una historia que se iba a ir construyendo, o sea, que era como suficientemente amplia y que tenía como posibilidades de expandirse. No sabíamos exactamente cuáles iban a ser esas plataformas hacia las que se iba a expandir. Y además por supuesto que tengo como muchas dudas también respecto a por qué esta historia se cuenta de esta manera. Yo creo que tampoco hay una respuesta, digamos, científica que nos diga o que nos indique por qué una historia como Los Desiertos se cuenta de esta manera. Yo creo que en este caso es simple y sencillamente porque a mí me interesaba explorar ese territorio narrativo, ¿no? Después, luego encajó todo. O sea, yo creo que al final como que nos demostramos, o también la propia historia nos demostró que sí, que efectivamente ese era su formato. Pero por supuesto que hay muchísimas historias que dices, ¿por qué esto se cuenta de esta manera? O sea, creo que no hay una respuesta certera y que cada quien tiene, o el tiempo también luego te regresa un poco esa respuesta. En un principio, a lo mejor cuando estás creando esa historia o pensando esa historia, pues no lo sabes, ¿no? Y es como un salto al vacío que después descubrirás si realmente fue acertado o no. Y luego eso, o sea, lo del libro fue también porque detrás del proyecto estaba una revista que Altair Magazine, que trabajaba con la palabra y con la crónica viajera. Entonces también era como muy natural que tuviera esta salida textual. Y luego todo lo demás se fue fue así como muy orgánico. Me cuesta trabajo también como explicarlo, porque fue un proceso largo que nos permitió también pensar, o sea, pensar conforme íbamos, ¿no? Íbamos como avanzando en el libro, luego en el interactivo. O sea, sí tuvimos tiempo, y la verdad desde ahí sí, o sea, sí hay como una especie de privilegio porque se pudo hacer no bajo la prisa. Entonces sí tuvimos tiempo de pensar también. Pero híjola, no sé, hay como muchas preguntas también sobre esto de por qué estos formatos, qué aportan estos formatos. En un inicio también, y esto también me gusta contarlo, y que queríamos que fuera una historia que, aunque la construyéramos o como a caballo entre Barcelona y Sonora, queríamos que fuera una historia que también se conociera, o sea, que pudiera llegar. Y pues el digital, o sea, como las plataformas digitales nos permiten también pues alargar, ¿no? Ese alcance de las historias. Entonces, de entrada ahí queríamos que se pudiera ver o en Chile, en Argentina, o en España, o en México, ¿no? O en Estados Unidos. O sea, que alguien, y además esta parte fue siempre bien importante, que queríamos que se pudiera ver desde un celular. O sea, que fuera una historia, porque muchos de los proyectos de los que a mí me inspiraron, ¿no? Para entrar al mundo del interactivo,
son proyectos que solo se pueden ver desde un equipo, o sea, desde una computadora, una laptop o lo que sea, desde este tipo de pantallas. Pero queríamos que los desiertos se pudiera ver en ese tipo de pantallas, pero también en las pantallas móviles. Y también eso cambió totalmente la estética y la manera de pensar en el interactivo en concreto. O sea, yo tenía ideas sí que quería como un montón de incorporaciones en la narrativa interactiva y después me tuve que ir, o sea, como dando pasos, como pasitos hacia atrás un poco. O sea, por ejemplo, el interactivo tiene muy poco video y el video que tiene realmente está embebido en YouTube, ¿no? Entonces, el interactivo como tal solo tiene, pues sí, el sonido, las imágenes y además esta narrativa de scroll como tan maravillosa, que en un momento yo no pensaba que iba a ser esa la manera de interactuar con el interactivo, el scroll, pero después tenía todo el sentido, es una forma con la que estamos muy relacionados, ¿no? En el mundo de hoy, scrolleamos para todo. Entonces el scrollytelling que después pues me convenció, la sencillez, tiene mucha imagen porque justamente pues no podíamos poner demasiado video porque queríamos, o sea, que la forma del interactivo terminó por condicionar un poco también el fondo, no el fondo como tal, pero sí la forma en la que la salida final, digamos, del interactivo. Para mí escuchar la charla que nos ofreciste y la pregunta que te hace Ariadna me obliga a insistir un poquito en este tema porque se abren muchas curiosidades. Las tres personas que estamos acá sentadas venimos de escuelas de periodismo, no sé cuánto Ariadna, pero más bien tradicionales, pues, ¿no? Lo aprendimos en el siglo XX y en el siglo XX efectivamente ocurrían un montón de pequeños rasgos que tú insististe a lo largo de la charla. Una que se me quedó muy, muy presente es que tendemos en el periodismo tradicional a experimentar poco, más o menos así lo dijiste. El periodismo es un método que tiende a experimentar poco. Y creo que me interesa insistir en lo que te estaba preguntando, Ariadna, por algunas de las cosas que dijiste aquí, pero entonces te lo propongo al revés. Después de la experiencia del DocuWeb, de las experiencias que has tenido después de navegar estas posibilidades de las narrativas transmedia y de las narrativas interactivas, ¿qué aprende, qué queda para el periodismo, qué queda para el periodismo que hacemos y que aprendimos históricamente, más allá de que tenemos muchas posibilidades, digamos? Esa es la primera cosa que a mí me interesa preguntarte. Porque me queda claro que estéticamente, que personalmente, que autoralmente, que en términos de formatos y soportes, se abren muchísimas puertas con trabajos como los que tú has hecho. ¿Qué implica que tengamos más puertas abiertas? ¿Las tenemos que explorar por fuerza? ¿O hay algo que para efectos de lo que conocimos como objeto periodismo, resulta que es muy importante que no se nos pierda de vista? ¿Qué dirías tú que, por decirlo en feo, aprendemos de estas posibilidades? Yo creo que nada por sí solo, o sea, creo que la posibilidad que tenemos o las posibilidades que nos abre el mundo digital, de las plataformas, la interacción, las narrativas transmediales, o sea, no nos obliga necesariamente a tener que hacer uso de ellas. Yo creo que ahí cabe muy bien la pregunta como ¿cuándo sí, cuándo no? No hay una respuesta, insisto, certera o no, al menos yo no la he encontrado, pero sí creo que nos pone frente a como un escenario en el que nos dice, o sea, está todo esto, ¿no? O sea, no necesariamente lo tienes que usar, pero saber que tenemos esas posibilidades me parece a mí ya súper enriquecedor. Creo que también nos ayuda a no quedarnos, por supuesto que hay periodismo tradicional que sigue siendo súper necesario, pero también tenemos que entender como el otro lado
que está consumiendo, o sea, ¿para qué hacemos esto? Queremos que nos lean, queremos que nos vean, queremos que conozcan las historias que contamos, pues también tenemos nosotros que hacer un pequeño esfuerzo para que esas historias que contamos pues sean mucho más atractivas para esas personas a las que queremos llegar. Entonces eso pues nos obliga a hacer un ejercicio también ¿no? de introspección y de decir, bueno, esto que estoy haciendo realmente está llegando a donde quiero que llegue, la historia esta sí la cuento con, o sea, yo creo que la pregunta, ¿no? Y la duda permanente, creo que esa ya por sí sola nos ayuda a no estar cómodos, ¿no? O sea, como este espacio que es la duda como articuladora, ¿no? De tus propios sentidos, creo que eso es fundamental, o al menos lo es para mí, ¿no? O sea, como esa incomodidad permanente que te aporta la duda de, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estará llegando? Pues ya solo eso me parece que es importante que incorporemos en nuestra práctica, sea periodística, sea documental, o sea, desde donde sea. Gracias, Pati. Hay algo que rescato de lo que dices y que no lo dices con esta palabra, pero tiene mucho que ver con lo lúdico, ¿no? Y lo hablas un poco cuando dices, pues yo empecé como por la curiosidad, ¿no? Parecería de alguna manera que tenemos que tener prefijado desde que tenemos una curiosidad o un deseo de contar algo, o de explorar algo, o de construir una historia, o hacer una investigación, ¿no? Periodística sobre un tema, que ya uno sabe en qué formato, ¿no? Cuál va a ser la salida específica. Y tal vez mucho de lo que se trata justamente con ir incorporándose estas otras tecnologías que posibilitan ciertas narrativas, ¿no? U otras maneras de representar la realidad, ¿no? O sea, que son distintas, por ejemplo, ¿no? En términos inmersivos o estéticos, expresivos, ¿no? Y demás, pues a lo mejor podría ser al revés también, ¿no? Decir, ¿no? O sea, no sé cómo voy a utilizar esto, pero digamos, el relacionarnos con esa nueva tecnología o con esa otra tecnología va a ser de alguna manera que yo empiece a pensar el relato y la historia desde otro lugar también, ¿no? Entonces, no cambia necesariamente la intención comunicativa, ¿no? O no tendría por qué cambiarla, sino estoy imaginando otras posibilidades de contar en función de lo que las tecnologías me posibilitan hacer en términos de representación de una realidad, ¿no? Y eso lo llevo también al tema de la participación, ¿no? O sea, cuando hablamos mucho de transmedia, pues hablamos, o es porque estamos pensando en cómo ese universo de piezas nos ayuda a pensar estratégicamente en otras formas o en maneras más idóneas de llegar a ciertos públicos, ¿no? O de generar ciertas conversaciones con ciertos públicos, seguir alimentando tramas narrativas, imaginar lo colaborativo, llegar a otro tipo de estrategias, ¿no? Que no lo inventa el transmedia para nada, ¿no? Pero digamos, es un supuesto dentro de esa narrativa, ¿no? ¿Cómo… ¿a dónde llegan los desiertos de Sonora, más allá de las piezas, ¿no? O sea, pensando en públicos, ¿no? Ahora sí, digo, no en términos estadísticos, ni de entradas a la página, ni de mucho menos, ¿no? O sea, pero ¿cómo pensaron tú y el equipo también, ¿no? Que esas piezas en esos formatos, digo, ya realizados, podían tocar ciertas puertas, generar otro tipo de conversaciones, crear nuevas alianzas, abrir nuevas ventanas, ¿no? Y de alguna manera alimentar durante un tiempo la conversación. ¿Qué pasó en ese caso con los desiertos de Sonora? Un poco ahora por curiosidad mía. Sí, no, y me parece muy bonito como lo planteas, o sea, qué ventanas abrió, ¿no? Y qué conversaciones propició. Yo creo que justo esa imagen de la ventana, como digo, me gusta muchísimo porque pensar también en una ventana física, también una ventana imaginaria, pero también en las ventanas que nos abre en un proyecto interactivo, ¿no? Como los desiertos, muchísimas. Esta es una de esas ventanas, o sea, de esas conversaciones que siguen vigentes, vivas, ¿no? Después de ya algunos años que tiene este proyecto. Por supuesto que este proyecto me ayudó muchísimo a
aprender de lo que soy ahora, ¿no? De saber qué sí quiero hacer y qué no quiero hacer. El proceso me enseñó muchísimo. Fue un trabajo como en equipo y también lidiar con un equipo tecnológico con el que normalmente pues, no estamos acostumbrados a trabajar y que son, ¿no? como disciplinas que están casi, o al menos desde el periodismo, las narrativas documentales como casi divorciadas, ¿no? Pero que en este caso éramos como nos necesitábamos 100%. O sea, todo el equipo tecnológico que está detrás de la construcción de los desiertos de Sonora, pues fue fundamental. O sea, y esa es otra de las partes que también tenemos que pensar, ¿no? O sea, que un proyecto como este necesita necesariamente a un equipo tecnológico y que son proyectos que también pocas veces se habla, y no voy a entrar aquí tampoco porque es una conversación muy bonita, pero también son proyectos caros que no se pueden financiar así de manera ¿no? autofinanciarse. Hay que encontrar también los espacios desde, o sea, cómo pagar un proyecto como este. En este caso, en mi caso fue Altair Magazine y también un apoyo del gobierno de Sonora. O sea que también no fue un proyecto como hecho, que hicimos desde el corazón, por supuesto, pero que necesitaba dinero y que son proyectos que necesitan dinero y que no siempre se encuentra dinero para financiar estos proyectos, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, mucha conversación y creo que logramos un poco eso, como conectar conversaciones de personas que si hubieran solo leído el libro, ¿no? Seguramente hubiera sido más complicado como conectar con ellas y con ellos. En este caso, pues sí, nos llevó a conocer también como un mundo y otras personas que también están pensando sobre esto, que no somos muchas, ¿no? Como decía al principio, pero y esto, mucha gente que no estaba relacionada para nada con el interactivo ni con el transmedia y que además también era raro, como decía, nos presentamos en el Gabo, en el Festival de Periodismo, y era raro porque no sé, no saben nunca tampoco dónde poner un proyecto como ese, porque pues sí es, pues tú porque eres periodista y tú eres la directora, entonces sí es periodismo, pero en realidad también es literatura y es tecnología, y había como una serie de etiquetas que no, o de que en las cajitas tradicionales, ¿no? Donde metemos los proyectos y las ideas en general. Pues no, era como un proyecto que no cabía en ninguna de las cajitas ya ¿no? construidas. Pero bueno, fue también muy, o sea, fue muy padre esa propia, o sea, como esa incomodidad que despertó este proyecto, porque no sabían muy bien dónde colocarlo, ¿no? Ni dónde meterlo. Yo siento que no debo perder la oportunidad de preguntar, ¿y ahora ya saben? ¿Ahora ya No. ves que se coloca mejor? No, pero yo ya me siento más cómoda también hablando de él. Antes como que me intentaba mucho como explicar qué es el interactivo y por qué el interactivo y que lo transmedia y que se despliega una historia desplegada. Y ahora yo ya no cuento este proyecto, que en realidad me gusta más verlo ahora como eso, como un viaje que tiene que ver con un libro muy famoso y un escritor muy famoso, y que de alguna manera esto, ¿no? O sea, como esa epifanía un poco que en un momento dado de mi vida se convierte esta lectura, y lo bonito de cómo muchas veces los viajes, sean físicos o emocionales o lo que sea, pues empiezan por ahí, por un libro, ¿no? Y en el caso de los desiertos de Sonora fue un viaje que empezó con este libro. Yo quisiera preguntar una cosa, porque tienes una oportunidad de proponer tú el diálogo, no nada más de aparecer en el Gabo y explicar en qué cajita cabes, que es el festival que organizan en Hermosillo. ¿Has visto que tenga eco esta clase de exploraciones con otras colegas, con otros colegas? ¿Qué has visto que encuentran, por ejemplo, otros periodistas en estos diálogos entre los formatos y las historias que quieren contar? Sí, la verdad es que en los últimos años yo he visto que muchos medios, o sea, que
que lo multiplataforma en las narrativas, o sea, como que está cada vez más presente. Los diarios que han tenido que dejarse de preocupar o fijar tanto en el papel, pues han puesto como todos sus esfuerzos en sus versiones digitales, y eso también les ha llevado también a construir, o sea, como que yo veo como que el periodismo como que ha terminado también convenciéndose que hay historias que valen la pena contarse, como desplegarlas un poco en distintos lenguajes. Y eso para mí para mí es como una batalla ganada, ¿no? O sea, de cómo, pero no siempre, pero también no digo que eso ya por sí solo ya resuelve nada, ¿no? O sea, solo creo que sigue un poco abierta como ese proceso de experimentación, y ya eso ya me parece interesante, o sea, y en el festival pues intentamos como sí hablar de este tipo de cosas, o sea, el festival es de periodismo y nuevas narrativas, sea eso lo que signifique, ¿no? De nuevo y de narrativas, pero sí queríamos ponerle como un apellido al festival, que no solo fuera periodismo, y que en ese nuevos narrativas, o en eso que es nuevas narrativas, cupiera un montón de cosas más, ¿no? Entregamos un premio desde hace 3 años, el festival va a cumplir 6, y desde este año es el tercer premio que otorgamos, y es un premio de periodismo que además no tiene, que es un pequeño premio, o sea, muy modesto, pero que en realidad tiene como intención premiar la innovación, también otra palabra conflictiva, ¿no? Pero era como de no hay categorías, y entendiendo también que con innovación puede ser no solo algún proyecto relacionado con el mundo digital y con la interactividad, sino innovación, digamos, en la mirada, ¿no? Que para mí ahí está como la clave de esto cuando hablamos de innovación en periodismo, ¿no? O sea, ¿dónde está la mirada? Porque puede ser que el premio lo gane algún periodista o algún equipo periodístico que está visitando, contando una problemática que es una problemática añeja, pero que lo está haciendo de una manera novedosa, con una mirada novedosa, ¿no? Entonces, decimos en la convocatoria que puede participar desde un hilo de Twitter, un video en Instagram, o sea, cabe cualquier cosa, y ahí hay como también una especie de provocación al periodismo también convencional. No siempre ganan, como no ha ganado nunca un hilo de Twitter, pues, pero también hay como una especie de provocación en la convocatoria. Entonces, sí, el festival realmente es una conversación abierta que nos interesaba abrir, y que también tiene una voluntad política de hacer un pequeño, aunque sea pequeño, evento desde Hermosillo, ¿no? Porque sabemos, quizá a ustedes no les pasa tanto aquí en Guadalajara, pero nosotros estamos lejísimos, ¿no? Del centro del país, y sí se siente mucho, resentimos muchísimo como esa hipercentralización de las narrativas, y queríamos abrir, aunque sea así como una pequeña ventana, ¿no? en el tiempo, y romper un poco con esa trayectoria, ¿no? De que por lo general la vivimos gran parte del año. Entonces es como también una pequeña provocación desde el noroeste de México, desde Hermosillo. Es complicado porque siempre digo que parece que somos una isla, es muy complicado llevar los vuelos, la gente, ¿no? Desplazar a personas hasta Hermosillo, pero creo que vale la pena el esfuerzo siempre. Gracias. Pues no sé si abrir también al público. Creo que Adriana, Alana y Gil por allá. Sí. Hola. Muchas gracias, Patti. Realmente muchísimo gusto de tenerte por aquí. Me encanta tu trabajo, y solo quería comentar que me gusta particularmente cómo hablaste del por qué estas narrativas. Particularmente me parece muy
problemático cuando se habla de que la interactividad es mejor en estas categorías, porque eso también le quita a la evocación de los espectadores la libertad de resignificar aquello que vemos, aunque se nos presente de una manera lineal, ¿no? Entonces esto nos regala seguir teniendo la misma libertad y no entrar en estas categorías de mejor o peor, sino de un viaje y de ir a la naturaleza verdaderamente de los proyectos, ¿no? Entonces eso solo te quería agradecer porque me parece que es el camino de integrarlas, y porque ya no son nuevas narrativas, ¿no? Son las narrativas. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias por tu presentación y por este proyecto que es muy lindo. Y bueno, pensaba en la siguiente pregunta. ¿Crees que podrías abundar un poco más en los retos y las dificultades para gestionar este tipo de proyectos que son pues inclasificables, de categorías móviles o nómadas? Y principalmente me estoy refiriendo al financiamiento para su creación o su producción, para su distribución, para el trabajo con comunidades a nivel de recepción, de consumo. Es decir, ¿qué le podrías recomendar a las y los gestores culturales que buscan integrarse a estos procesos para impulsar proyectos como el tuyo? Y es que, pues así como decía Iván, que las y los periodistas se formaron pues con fundamentos del siglo XX, me parece que un poco sucede lo mismo con la gestión cultural, ¿no? Entonces, es muy importante como preguntarnos esto, ¿cómo hacerle para entrarle y apoyar e impulsar pues proyectos de este tipo? La pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre el problema, pero no solo con este tipo de narrativas, ¿eh? O sea, también para echar adelante un documental, o sea, también hay un mundo que hay que movilizar para hacer posible ese proyecto, ¿no? Aquí obviamente sí entra la parte, y bueno, no, caro también, si haces un documental, pues, no sé, 1 millón, 2 millones, no sé. En este caso, o sea, también hay un presupuesto, digamos, importante sobre todo en la parte de construcción como tecnológica del proyecto. Y por eso nunca sé qué decir o cómo responder como a esta pregunta, porque yo creo que cada quien vive como su propio proceso en este sentido, y también es como qué te mueve para contar esa historia que quieres contar y las ganas que tienes de hacerlo, porque eso creo que es como que la clave que te hará, o sea, mover cielo, mar y tierra para poderlo hacer posible, ¿no? En México pues hay una o dos, o sea, hay pocas convocatorias que como en el cine documental o en el cine de ficción, pues hay financiamiento para esos proyectos, pero ciertamente para este tipo de proyectos, fuera de, creo que hay una convocatoria nacional, ¿no? No hay, entonces, y tampoco hay como caminos trazados claros, nítidos sobre qué hay que hacer para hacerlo. Nada de convencer a alguien a que te ayude, ¿no? A desarrollarlo y a financiarlo, encontrar aliados que puedan estar convencidos como tú de que esa es una historia que tiene que contarse de esa manera, ¿no? Y no de otra, y luego convencerles de por qué tiene que ser de esa manera. Entonces creo que cada historia también tiene, o sea, como que tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y luego respecto a los públicos, también fue algo que nos preguntábamos muchísimo de cómo poder conectar, cómo poder hablar con esas personas que están detrás de la pantalla, cómo hacer comunidad, cómo esto, pero realmente también eso se convierte en un trabajo muy complicado porque al final estás trabajando en la construcción, en el desarrollo del proyecto, que llegas al final así con la lengüita de fuera y es como de, ya salió, y luego después te olvidas un poco de, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces, luego ese es otro trabajo que a veces ya no estás tan como con la energía con la que empezaste,
Y ahí sí creo que sí, nosotros no lo hicimos como muy bien que digamos. Entonces fue así como un poco de la gente a la que le llegó el proyecto y que de pronto encontraba que había algo que quería saber, pues nos invitaba a alguna feria del libro o algún evento periodístico. O sea, fue como todo muy orgánico, ¿no? O muy natural que se fue dando, pero no hicimos como un bajo realmente, ¿no? Claro y concienzudo sobre vamos a hacer esto, esta es nuestra estrategia para conectar para hacer comunidad a partir del proyecto. O sea, llegó mucha gente que era fan de Bolaño y que eso también como que era también como un elemento de marketing que también, ya me dirán ustedes, o sea, que casi, o sea, no es que haya millones de personas que andan por el mundo leyendo a Bolaño, pero sí había algunas personas que llegaban al proyecto porque sabían que estaba como inspirado en Bolaño. Entonces fue así como todo como dándose de una manera como no estructurada y francamente tampoco planeada ni pensada. Por supuesto que hay gente especialista en esto. No soy yo una de esas personas, pero sé que hay proyectos que se construyen también como a la par, ¿no? O sea, pensando en todos estos lugares que hay que cubrir y que es importantísimo, pero en nuestro caso ya no nos dio ni la vida, ni el dinero, ni nada. Bueno, luego también es un proyecto que hay que mantener vivo. O sea, el proyecto está online porque desde Altair Magazine se sigue pagando el dominio de ese sitio. O sea, hay como una inversión casi de por vida, ¿no? Así que hay que estar haciendo para que ese proyecto siga vivo en la web. Hola, me gustaría insistir, pero ahora desde otro punto. Primero me gustaría establecer una imagen para que pudiéramos pensarla mientras te digo esto otro. Piensa en un hongo que mide 40 kilómetros. ¿Sí? Piensa en un hongo que mide 40 kilómetros. No lo vemos porque el hongo básicamente sobrevive en el subsuelo. Y lo que nosotros vemos son los champiñones, es decir, la parte visible del hongo. Y los hongos pueden tener estas conexiones que van mucho más allá de lo que nosotros comprendemos. Ahora, déjame decirte, qué aburrido sería amar con un mapa, ¿verdad? Qué aburrido sería amar sabiendo lo que va a pasar. Entonces vuelvo, dicho con tus palabras, quizá en otro orden, pero son palabras tuyas. El amor como el juego narrativo por experiencia. Entonces, nosotros tendemos a amar sin un guión, no sabiendo qué esperar y arriesgándolo todo a diario. En este amar, vivir, no siempre se sabe cuáles van a ser los productos y el único mapa posible del amor es cuando éste ha concluido y lo miramos hacia atrás, entonces sí vemos que hay una ruta. Mientras amamos es imposible, creo, cuando se ama sinceramente, ver una ruta o contestar esta pregunta de saber qué esperar. Ahora, escuchándote, yo veo, como decía García Márquez, la cocina del proyecto y hay dos etapas donde se origina, que lo veo, digamos, en esta relación simbiótica de los elementos que se conjugan, aunque no se comprenda a cabalidad y a priori qué son, qué significan, pero sí que se manifiesten y luego empezar a tejer con ellos. Tejer, textear, dos palabras que tienen un origen común, ¿no? Tejer y textear. Dejar que los micelos vayan comunicándose, que vaya viendo expresiones, que tú las sepas leer, tejer con ellas. Entonces, en este proyecto veo la cocina, la idea, el viaje, el amor, el pretexto, y veo el amor y sus frutos, la parte visible, que es organizar, contar una o muchas historias, tejer entre una y otra
y luego mostrar los productos, y estos productos son solo los que fueron posibles, no son todos. Bien, entonces, me parece que la única forma de explicar un amor es que éste se haya extinto. Me parece también que es interesante que en tu exposición hables de lo interactivo. Escribir vuelve interactivo un lápiz, mi pensamiento y el papel. Suficiente. En la clase de sonido insisto mucho en que lo inmersivo no es meter 20,000 bocinas. Yo le mostré a García Márquez un reportaje que era estéreo, pero solo tenían una bocina en el salón. Pero el reportaje se volvió inmersivo porque el tema convoca. Si el tema convoca, y aquí me voy a referir a lo que creo entender de Alana, si el amor es sincero, es. Si no es sincero, creo que dice Silvio Rodríguez que no llega ni a historia. Entonces, a lo que va esta nueva narrativa o este nuevo periodismo planteado por García Márquez tiene que ver con rebasar las fronteras de solo informar para crear literatura. Informar, entretener. Decía José Salgar, amigo de García Márquez, el periodismo ha muerto porque se acabaron los periodos, el periódico sale a diario, la radio se hace a diario, pero el nuevo periodismo se hace a cada momento. Y no solo pasa en el tiempo, sino también en el espacio, en distintos espacios. Se me hace que ha sido ahí, en la escuela de Gabriel García Márquez, en el premio de periodismo y en todo lo que convocan, este gran laboratorio de estas narrativas sinceras, profundas, en esta cocina del nuevo periodismo que trata de indagar cómo intuir en los elementos que se conjugan. Por último, decir, dicen en Australia que los caminos no son los que están en el suelo, que los caminos son historias que están tejidas en el aire. Y por eso adentro de un Walmart, 2 aborígenes se reúnen para hacer un ritual, porque ellos saben leer las historias que están en el aire. Un compositor tapatío, Gerardo Enciso, me decía que la composición es algo que no puede explicar, pero que él sabe que tiene una antena que sintoniza con cosas, oye cosas que la mayoría no oye y las relaciona y crea belleza o crea una historia o crea una canción. Creo que el mérito está en hacerlo, no necesariamente en explicarlo. No sabría muy bien cómo responder, pero le agradezco todas estas, o sea, como lecturas sobre lecturas que me parecen todas, sobre todo porque además me hacen como, me traen imágenes, ¿no? O sea, y le agradezco mucho porque yo siempre, qué rico como poder recibir también lecturas nuevas sobre cosas que a lo mejor yo no había pensado. Luego, sí, tampoco es muy sexy como explicar también los procesos o las cocinas, pero creo que a mí me gusta hacerlo porque como insisto un poco en esto del proceso, o sea, creo que ahí está como el meollo de todo. Entonces, y bueno, los proyectos surgen a partir de inquietudes y de curiosidades y que creo que a veces también hay que contar también cómo van tomando forma, porque a veces las curiosidades se quedan solo en eso, ¿no? Y no siempre te llevan a la acción, pero en este caso sí una simple curiosidad, como que en este caso de los desiertos, pues sí como que floreció, digamos, en algo. Muchas gracias. ¿Sí? Ya. Bueno, acá tengo, yo creo que ya para ir cerrando también, estamos sobre el tiempo, una pregunta, comentario más que nos llega justo desde la transmisión
online y la hace Tony. Tony es egresada de Ciencias de la Comunicación acá de nuestro departamento. Y dice, Patti, pensando en tu propia relación con el entorno del proyecto, los simbolismos que utilizaste, ¿qué recomendación nos darías a los escritores que nos presentamos con esos mismos retos que mencionas y la incertidumbre de no saber si lo estás haciendo bien o de repente sientes que no quieres globalizar ni esencializar a las identidades en tu trabajo? Pienso que es un reto importante y se refleja muy bien en tu obra, con la intencionalidad desde los contenidos hasta la naturalidad de tu narración cuando vamos leyendo o scrolleando. Sí, porque lo de las recomendaciones luego, lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a todos. Y bueno, que me gusta que mencione lo de la narrativa o sea, porque sí hubo como un trabajo como de despojar, o sea, queríamos que la narrativa, entendida como esa voz que se escucha en el interactivo, en la experiencia interactiva, es mi propia voz, pero que fuera una voz así como muy sencilla, voy a decir poética, pero la verdad así como con mucha vergüenza porque para nada le tengo mucho respeto a los poetas, pero digamos para entendernos un poco, o sea, como y sí intentamos que fuera una voz así como que fuera narrando de manera como pausada un poco y sencilla ese viaje, ¿no? Y que no fuera una narración literal de, bueno, salimos de aquí, sino que fuera como una cosa como más, como un viaje interior, puesto como en palabras, ¿no? Y bueno, no sé exactamente, o sea, como que había muchas cosas en la pregunta, había una recomendación, pero ya no sé, ya me perdí un poco. No, creo que más bien era como, ándale, algo así como cómo hacer o qué pudieras recomendar justo para escabullirnos un poco de caer en esencialismos, ¿no? También sobre todo cuando representamos conflictos o problemáticas, paisajes estereotipados o que pueden caer en ciertos clichés, ¿no? O sea, Sí. cómo ir encontrándote, ¿no? Creo que por ahí iba Tony un poco con la pregunta. Sí, yo creo que el propio proceso también te va dando como claves. En mi caso también, mi gran miedo era que fuera algo, ya lo decía hace un momento, algo cursi y nostálgico. Yo no quería para nada que sonara como una voz nostálgica, sino yo quería eso, como transmitir un poquito como el asombro, ¿no? Y como la mirada renovada y impermanente como sorpresa, ¿no? De un territorio conocido que realmente visitas y revisitas y nunca eres la misma, entonces eso también al mismo tiempo hace que no veas de la misma manera, en fin. Entonces, yo creo que depende de qué es lo que quiera uno no ser, ¿no? O sea, eso como que te va marcando como la pauta para no caer justamente en esencialismos. Ni era tampoco hablar de que los desiertos de Sonora, ese lugar mítico, maravilloso, que por supuesto que hay algo de eso ahí, pero no quería como que tampoco quedara. Entonces ya solo esa prevención era como un foquito rojo, ¿no? O sea, el de no quiero caer como en, ay, aquí este es el lugar grandioso, ni la nostalgia, o sea, eran como pero yo tenía mis propios foquitos rojos, ¿no? Que me iban indicando un poquito el camino. Estamos poniendo de acuerdo aquí para dar la noticia de que lamentablemente tenemos que terminar con esta conversación por la hora. Le queremos dar las gracias a Patti Godoy por su presencia en el ITESO y le queremos dar las gracias a las personas que se conectaron y que estuvieron presentes para seguir esta conversación. Interfásica tiene muchas actividades estos 2 días y les queremos invitar a que sigan en particular las redes sociales del Laboratorio Moira de aquí del ITESO, en donde van a encontrarse con la programación del resto de las actividades. Y sin más, pues dejemos la conversación aquí. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Patti, y muchas gracias a todos que siguieron esta conversación. Nos vemos a la 1, ya casi en 10 minutos para seguir con otra mesa.